Estados Unidos inicia revisión de 53 consulados mexicanos, que podría llevar a cierres, según funcionarios. Ante la revisión de nuestros consulados y las políticas que buscan señalarnos, la voz de México se levanta con datos, con respeto, pero sobre todo con la verdad. Al presidente Trump y al mundo entero, hoy les recordamos quiénes son los que realmente mueven los engranajes de la nación más poderosa del mundo. No somos una carga, somos el motor. Los 38 millones de mexicanos y descendientes en Estados Unidos no solo habitan ese país, lo sostienen. Nuestra comunidad aporta la impresionante cifra de $2.3 billones al Producto Interno B estadounidense. Sin el sudor y el esfuerzo mexicano, la economía de Estados Unidos simplemente se detendría. El mexicano no solo trabaja, también invierte. Consumimos $1.5 billones anuales, impulsando el comercio local. Somos dueños de 1.2 millones de negocios, creando empleos y oportunidades para todos. En California, generamos el 20.5% del PIB y en Texas, el 22.7%. Somos la columna vertebral de los estados más ricos de la Unión Americana. Es hora de romper los mitos. El mexicano es arriesgado, le entra a todo y no le tiene miedo al trabajo duro, ya sea bajo el sol del campo o en la disciplina de las fábricas. Dato fundamental: el 90% de nuestra comunidad tiene estatus legal o ciudadanía. Son hombres y mujeres que pagan sus impuestos, respetan las leyes al pie de la letra y contribuyen activamente al bienestar de la sociedad donde residen. Tal vez en Washington no lo han terminado de entender, pero el mexicano es chingón donde quiera que se pare. Nuestra historia en Estados Unidos es una de éxito, resiliencia y valor. No permitiremos que se ignore nuestra importancia. Cerrar consulados es ignorar a quienes construyen el país día con día. México no tiene miedo, porque la verdad nos respalda. Estados Unidos es grande, en gran parte, gracias a los mexicanos. ¡Viva México y viva nuestra gente trabajadora! La buena relación entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones. Son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, que fortalecen la economía de México y fortalecen la economía de Estados Unidos. Es el mejor símbolo de amistad que pudiera haber. Así lo vemos nosotros en la relación México-Estados Unidos. Porque es muy importante la aportación de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Eso nos lo va a platicar Ana Valdés, que ya ha estado aquí en la Mañanera del Pueblo, que es directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank. Recientemente salieron datos muy importantes que muestran esta relación y la importancia de quienes nosotros llamamos héroes y heroínas de México, porque en algún momento decidieron irse a buscar una mejor vida allá, cuando estaban cerradas las puertas de la posibilidad de construir una buena vida en México. Sencillamente fueron a buscar a sus familiares. Entonces, la relación entre ambos países es muy importante a través de mexicanos estadounidenses, porque es eso. Muchos de ellos tienen doble nacionalidad o incluso tienen nacionalidad estadounidense, pero tienen su vínculo con México de muchas formas. Otra vez, muchísimas gracias por tenerme. Es un honor poder compartir estos datos con la señora presidenta primero y después con ustedes. Es realmente interesante este último conjunto de datos, especialmente sabiendo lo que ha estado pasando en Estados Unidos.
Y creo que esta es historia, como decía muy bien la presidenta, esta es una historia de éxito para los dos países. Y otra vez yo, que soy inmigrante allá y vivo allá, les puedo decir que no ha sido un año fácil, pero al mismo tiempo les puedo decir que estoy sumamente orgullosa del trabajo de nosotros, los mexicanos, los compatriotas, los nacidos allá y los nacidos aquí, pero que viven allá, porque ha sido una historia de resistencia, de fortaleza, de recuperación, y que los números que les voy a compartir no disminuyen el momento que estamos pasando. No quiero sonar como que no estoy consciente de lo que nos está pasando en Estados Unidos, pero por otra parte es realmente gratificante saber que seguimos contribuyendo. Como dice la señora presidenta, seguimos contribuyendo a que ese país crezca y sea lo que es. Entonces les vamos a compartir estos datos que ahorita son para mexicanos en general. Tenemos un estudio que viene en dos semanas, en una semana y media, de mexicanas nada más, que también les va a emocionar, estoy segura. Pero bueno, vamos a empezar con los datos de demografía. Y desde luego, este es un dato que a lo mejor ustedes ya conocen, que somos en Estados Unidos los mexicanoamericanos, podríamos decir, entre los que llevan ahí 10 generaciones y gente como yo, que se fue de este país a buscar allá también, como dice la presidenta, a mis familiares. Somos 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso es una cifra sumamente importante porque van a ver ustedes las contribuciones económicas y, como dice mi hermano siempre, la tendencia de a dónde estamos llegando. No es nada más lo que hacemos hoy, sino a dónde vamos. También quería clarificar con esta gráfica, que es el segundo número que ven, que se habla mucho de trabajadores indocumentados, y muchos somos. Bueno, yo no, pero hay mucha gente que sí es indocumentada y que hace un trabajo fabuloso. Pero les quiero decir que de los 38 millones, el 90% no son indocumentados. Nada más hay un 10% de personas que todavía no consiguen lo que para mí, el pensamiento personal, es que se merecen la ciudadanía. Pero la mayoría de los mexicanoamericanos al día de hoy son nacionales, americanos y también muchas veces mexicanos. Y lo interesante de esto es que, como decía la presidenta también, nosotros, de alguna forma, los mexicanos disminuyeron muchísimo su viaje a los Estados Unidos, su migración a los Estados Unidos a partir de hace unos 10 años. Entonces, por eso el 90% de los mexicanos en Estados Unidos tienen papeles y son ciudadanos, porque la mayoría son hijos de esos inmigrantes que ya nacieron allá, son hablan perfectamente inglés, la mayoría son bilingües, y lo que sí son biculturales, que eso es bien importante, porque hablando de la amistad que existe entre Estados Unidos y México, eso siempre une, ¿no? Nosotros les llamamos los 200%, porque son 100% mexicanos, pero también son 100% americanos, y crean esta paz y esta convivencia que hace posible el crecimiento económico de la comunidad y del país. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, un dato que es muy fuerte, yo creo, es que 2.3 billones de dólares del PIB americano son producidos por los mexicanos. Esto tiene muchísimo que ver, no nada más con los trabajos que hacen, sino con el nivel de trabajo y también con el nivel de ocupación. Nosotros los mexicanos somos los empleados en Estados Unidos que más estamos ocupados. El promedio del americano, el 63% de la población tiene un trabajo. En el caso de los mexicanos, somos el 69%. Entonces, todos los que tienen familia o que conocen gente en Estados Unidos han oído cómo a veces trabajamos dos turnos y 3 trabajos y sacamos las cosas adelante, y de ahí viene mucho de la prosperidad. Adelante. Bueno, ya sabemos, el crecimiento de la población obviamente viene mucho de la población, del crecimiento del económico, pero lo que es muy interesante es que los mexicanoamericanos no tienen que ser necesariamente ciudadanos, pero los mexicanos en Estados Unidos
han crecido casi el doble en la tasa de crecimiento que el resto de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vemos el nivel total de porcentaje de crecimiento del PIB americano, el crecimiento del PIB mexicano es el doble de grande. Entonces, no es nada más que tenemos más hijos, que tenemos más familias, sino también que esas familias están creciendo en movilidad económica. Estamos viendo, no lo tengo aquí ahorita, pero el nivel de graduación de la universidad es altísimo para los mexicoamericanos, especialmente en STEM, por cierto. También es altísimo en el nivel obviamente a nivel un poquito menor, pero en el nivel de doctorados, de maestrías. Esos hijos de inmigrantes que vieron a sus papás hacer los sacrificios para irse a Estados Unidos y darles una mejor vida, están dando resultados. Son trabajadores natos, son leales a la misión de sus papás y a la misión de Estados Unidos, y además están muy orgullosos. En el estudio que les estoy diciendo que vamos a sacar de mexicanas, se habla de cómo las mexicanas jóvenes han cambiado completamente a nosotros los papás que nos fuimos allá. A nosotros cuando llegamos nos decían, bueno, yo me acuerdo mucho de cómo me decía mi abuelita, calladita te ves más bonita. Así funcionábamos nosotros cuando llegamos, ¿no? O sea, no hagamos solas, tratemos de asimilarnos, tratemos de pasar inadvertidas. Esos hijos de mexicanos que llegaron allá y que ahora están creciendo son completamente diferentes. Son muy seguros, son muy conscientes de que sus papás produjeron muchísimo para Estados Unidos y de que ellos también. Y al mismo tiempo tienen este amor hacia el país que es muy importante y que, como decíamos antes, contribuye a esta unión tan fuerte. Es realmente, me lo dijo un amigo mío que es presidente de una compañía muy grande, decía, esta sinergia que puede provocar a esta población mexicana en Estados Unidos en relación con la población mexicana en México es fuertísima. Es un equipo que hace a Norteamérica en general completamente invencible. Entonces, es lo que estamos dedicando nosotros últimamente, a investigar ese poderío que tenemos todos juntos, no nada más para un país y para el otro, sino para toda Norteamérica. También les quiero decir de esto, una cosa que a mí me encanta del reporte que estamos ahorita publicando es el poder de consumo. El PIB es muy importante y siempre ha sido, es una forma de medir una economía, pero la economía de Estados Unidos está basada en consumo, no en productividad. Y el consumo de los mexicanos en Estados Unidos es avasallador. Les voy a contar una pequeña historia. El año pasado empezaron unas políticas creo que a todos los mexicanos que vivimos allá nos asustaron un poco, pero no importa, porque tomamos medidas, vimos cómo se asentaban esas políticas y después de 6 meses regresamos a consumir. No sé, para ustedes que siguen la economía americana, quizá han visto que los presidentes de compañías, etcétera, decían, ay, el consumo está muy bajo, aquí puede haber una crisis, tenemos que tener un poquito más conciencia de cómo hacer que la gente pida menos la comida y que vaya más a los lugares para comprarla, que salgan más, que se vuelvan a reunir en fiestas, etcétera, etcétera. Eso para el consumo americano es muy importante. Y les podría decir algunos ejemplos muy públicos, pero me quiero concentrar en lo que les voy a decir, que es que al 7º mes, que fue en julio, detectamos cómo los mexicanos volvieron a salir, volvieron a reunirse y el consumo de los mexicanos se volvió otra vez altísimo. Tomamos medidas, pero nos recuperamos. Y consumimos otra vez. También 15% 1.5 billones del consumo americano pertenece o está traído y está provocado por los mexicanos. Adelante. Esta gráfica me gusta porque estamos hablando de California y Texas, también Nuevo México, pero California y Texas, como ustedes saben, son los estados más importantes de Estados Unidos. Especialmente últimamente Texas ha tenido un crecimiento fuertísimo. Muchas compañías muy grandes, mundiales, se han movido, se han cambiado y han construido nuevas plantas en Texas. Y todo esto viene muy apoyado por la fuerza de trabajo mexicano-americana. Estos 2 estados, como ustedes saben, California, si fuera una economía independiente, sería la 5ª economía más grande del mundo.
Bueno, no podría ser la quinta economía más grande del mundo si no fuera por los mexicoamericanos. Y es el destino, bueno, fue por muchos años el destino más importante de nuestros inmigrantes. Lo mismo pasa con Texas. Y de hecho, ese triángulo entre Austin, San Antonio y Monterrey se ha desarrollado intensamente en los últimos 5 años y ha creado una economía fuertísima. Usualmente la economía venía, el crecimiento muy fuerte venía de Dallas, después de Houston, pero últimamente ese triángulo de Texas, del sur de Texas, de Austin, San Antonio y Monterrey ha sido uno de los principales motores del crecimiento de Texas. Entonces, hay que acordarnos, Texas es un estado muy grande y obviamente es muy diverso, pero Texas y California son mayoría latinos y eso tiene mucho que ver con su riqueza. Adelante. Nuestra gente empieza, no sé si se acuerdan que el año pasado yo presenté unos datos de nuestra gente en el campo, nuestra gente en servicios de los restaurantes, etcétera. Continuamos siendo muy poderosos y muy importantes para esas industrias, pero ya empezamos a penetrar en industrias mucho más importantes. Les cuento que hace como unos 3-4 meses recibimos una llamada, esto me sorprendió, pero recibimos una llamada de la compañía Mercedes-Benz. Y nos dijeron, queremos saber más de los latinos, podemos explorar, hacer un estudio. Y yo les pregunté, me parece muy bien, y cuéntenme por qué. Y decían, es que no saben la cantidad de mexicanos que estamos viendo que entran a nuestras agencias de coches. Porque ya es en español se dice, en inglés, pero en español, se dice la movilidad económica de la comunidad es muy fuerte ahora. Ya no estamos hablando nada más de esa parte en la que a finales del siglo pasado era nada más cierta industria. Y todas las industrias valen muchísimo, pero ya estamos en muchas. Adelante. Vamos a terminar con los emprendedores, con los empresarios, con la gente que crea negocios. Nada más como un dato, el 36% de todos los nuevos negocios de Estados Unidos se crean por latinos y la mayoría son mexicanos. Este es un dato muy importante porque los latinos nada más somos el 20%, pero estamos creando el 36% de todos los negocios. Y los emprendedores mexicanos específicamente son más en número que los asiáticos o los afroamericanos. Y también eso a veces rompe un mito, las percepciones son diferentes y creo que eso es un dato que todos tenemos que tener en mente porque habla otra vez de este poderío que traemos al país de Estados Unidos y que al final también beneficia a todo Norteamérica. Adelante. Termino con esta gráfica que me hace muy feliz porque para empezar hablo de las tendencias, que es la palabra favorita de mi hermano. Y entonces esta tendencia esto marca la tasa de crecimiento de los mexicanos, que es la azul clara, que es la mayor, desde luego, tengo que verlo desde aquí, de los cubanos, puertorriqueños y otros latinos. ¿Se acuerdan la gráfica que vimos hace poquito de California y de Texas? Eso, la mayoría de los mexicanos están en California y Texas. Los cubanos están en Florida, muchos puertorriqueños son Florida y Nueva York, y también Pensilvania, Massachusetts ahora, también mucho. Pero vean la tendencia de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es la que es realmente otra vez, me encanta esta palabra, el motor de quién sigue creciendo. Obviamente nos encanta que nuestros hermanos de otros países nos sigan, también tienen tendencias positivas, pero nosotros estamos manejando el motor de lo que da esta comunidad en Estados Unidos. Con eso, por favor, ya saben que pueden ir a nuestro sitio de internet, ahí pueden encontrar esos datos. Muchas gracias por no nada más oírlos, sino compartirlos. Es muy importante saber quiénes somos. Y señora presidenta, muchísimas gracias por tenerme. Bueno, un saludo a todas las paisanas y paisanos que están en Estados Unidos, que como bien dice Ana, ayudan a sus familias en México, siempre lo han hecho, solidariamente, pero son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Son personas honestas, trabajadoras, con una cultura del esfuerzo y al mismo tiempo de comunidad. Y eso es lo que debe guiarnos siempre, la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte
que tenemos entre ambos países. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos a ver, de este lado. Ay, a ver, ¿dónde vamos? A ver, aquí la compañera. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarles, ¿en qué radica que justo los mexicanos dueños de negocios tengan esta mayor tasa de crecimiento? Pues al trabajo que realiza, tan sencillo como esto. Es el esfuerzo y el gran ímpetu que tiene la comunidad mexicana allá para fortalecer ambas economías. ¿Cuál es la importancia de que pues se erradique esta idea de que los mexicanos que viven en Estados Unidos son personas indocumentadas? Más que indocumentadas, es esta idea, primero, de que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos son delincuentes, porque se ha fomentado esta idea. Y lo que muestra Ana con estos datos es que es todo lo contrario. Podrá haber una u otra persona que haya cometido un delito y tiene que ser sancionada, pero son personas emprendedoras, honestas, trabajadoras, que no es que hayan ido allí solo para ayudar a las familias mexicanas, sino que allá están emprendiendo tanto que fortalecen la economía de los Estados Unidos y están muy integrados, no solamente a la economía, sino a la vida de las comunidades en Estados Unidos. Y lo que buscan, pues, es ayudar a la economía de Estados Unidos igual que la economía mexicana, mientras ayudan a la economía de sus familias. Entonces, es esta visión que no tiene fundamento. Por eso son importantes estos datos. Y personas, la mayoría de las personas que no tienen documentos llevan ahí 10 años, muchísimos años, ¿no es así, claro, Ana? mucho más, la mayoría 20 años. Coméntalo. Sí, señora presidenta, hay un estudio que no es de nosotros, pero que lo hemos visto, que habla de que la mayoría de los mexicanos, no estamos hablando de los venezolanos o los cubanos, etcétera, la mayoría de los mexicanos indocumentados tienen 20 años en promedio, 20 años. Tienen ahí sus vidas, han contribuido muchísimo, trabajan. Presidenta, precisamente hablando de Estados Unidos, ¿qué le han reportado los consulados de estas reuniones semanales que les pidió hacer en los centros de detención del ICE? Qué bueno que preguntas, porque salió esta nota ayer en CBS, que sale hoy en varios de los medios mexicanos. Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel, igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos, al mismo tiempo que abren todas las posibilidades, por ejemplo aquí, de sacar visas para ir a Estados Unidos o algunos otros temas. Pues la embajada y el consulado de Estados Unidos en México, entre otras de sus funciones, es proteger a sus ciudadanos. Entonces, los consulados en Estados Unidos lo que hacen, pues, es la relación entre ambos países, que es muy importante, todas las labores diplomáticas, y ayudar a los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo los ayudan? Uno, con trámites que tienen que hacer en México, pues muchas de las personas que viven allá pues tienen que hacer trámites aquí, por ejemplo, el acta de nacimiento, si es que quieren que tengan doble nacionalidad sus hijos, si van a regresar a México, cómo pueden traer sus cosas. Pues son muchísimos trámites que realizan en el consulado las y los mexicanos que viven allá. Y cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, pues tienen la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyarles. Entonces, esa es la labor que realizan los consulados, pero no estamos de acuerdo, además no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos
en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Y así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, pues también Estados Unidos es su autodeterminación. Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México. ¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá, porque es nuestra responsabilidad. Y opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o alguna situación mundial, pero no están haciendo política en los Estados Unidos, ni mucho menos. Justo esta cadena hablaba de una revisión a los consulados. ¿Su gobierno ya recibió No tenemos ninguna información, pero frente a esta información que se está dando en algunos medios, o esta nota que sale en CBS ayer, primero no tengo ninguna información y segundo no tendría por qué ser, porque son muy respetuosos de la política de los Estados Unidos. Lo que hacemos pues es la labor que hace cualquier consulado en el mundo de cualquier país. Y sobre estas reuniones que realizan los consulados a los centros de detención, ¿ya le han dado algún reporte al respecto? Sí hay reportes y en todo caso que Relaciones Exteriores pueda informarlo. La que sigue. Las remesas, ¿se acuerdan que habían caído? Esto tiene que ver con lo que mencionó Ana. En marzo se recibieron 5.394 millones de dólares, monto que representa el mayor crecimiento desde noviembre de 2024. 4. La inflación se redujo, esto lo mencionamos ayer. En abril la inflación registró 4.45%, lo que representa una reducción tras 3 meses al alza. Y ayer el Banco de México anunció la disminución de la tasa de interés, lo cual pues va a ayudar a las inversiones en el país. Entonces son muy, muy buenos datos. Por último, Presidenta, con esta visita que realiza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Canadá, junto con más de 240 empresas mexicanas, ¿qué objetivos o metas de inversión se tienen para lograr allá en Canadá? Bueno, con Canadá tenemos el tratado comercial de los 3 países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero desde que entró el primer ministro Carney al gobierno de Canadá, hemos estado fortaleciendo la relación México-Canadá. Hay mucho interés de las empresas canadienses en invertir en México y también de empresas mexicanas en invertir en Canadá y fortalecer el comercio entre ambos países. Entonces, recuerden que ellos vinieron aquí y ahora pues es el regreso de esta reunión y por lo que me informa Marcelo, les está yendo muy bien. ¿En qué sectores específicos se fortalecería este proyecto de inversión conjunta? Hay muchos sectores de la manufactura y también de servicios. Hay cada vez más turistas canadienses que vienen a México. Entonces hay varios sectores y ya esperemos que venga Marcelo para poder dar información más concreta. Gracias, Presidenta. Gracias. Sobre las remesas, Presidenta. Sobre las remesas. A ver. Hola, Presidenta, ¿qué tal? Muy buenos días a usted y a mis compañeros. Soy Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Mi primera pregunta acerca del tema es ¿qué posibilidad hay de generar algún imán, si podemos decirlo así, para aquellos emprendedores que están de aquel lado, aquella economía que está generando los mexicanos, pues se puedan dar un pellizco y traerlo para México, ¿no? Entonces, Tatiana ha hecho, ahora Ana puede platicar un poco de eso también, pero Tatiana Cloutier hizo un trabajo importante para que empresarios mexicano-estadounidenses inviertan en México. Entonces creó distintos esquemas con Nacional Financiera que permitan que pueda haber inversión en México pues de muchas empresas exitosas que se han desarrollado en los Estados Unidos. No sé si quieres comentar algo de esto, Ana. Pues es un poco lo mismo, ¿verdad? Lo que dice la señora presidenta. Hay, desde luego, Tatiana Cloutier ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido y nosotros estamos también comunicando
personalmente a empresarios allá, asociaciones de empresarios. Trabajamos mucho nosotros con la que se llama la Hispanic Chamber of Commerce, US Hispanic Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de todos los hispanos. En cada una de las ciudades hay una Cámara de Comercio de hispanos, y a veces también hay una específicamente de mexicanos, pero creo que la noticia muy buena es que el presidente de la Cámara de Comercio Hispana Nacional es un mexicano de Texas, y casi toda su mesa directiva son mexicanos. Entonces eso nos ha ayudado y estamos activamente creando un sistema para que esto no sea nada más de vamos a hacer una convención o vamos a hacer una reunión, sino que sea algo sistemático, que haya una base de datos, que haya una serie de eventos planeados, pero no 1 ni 2 al año, sino 10 diferentes, también iniciativas por estado. Entonces, sí, tienes toda la razón, hay mucho que hacer, es trabajo, pero creo que es una sinergia espectacular que cuando juntas tú las 38 millones allá y los 132 acá, hay muchísimo que aprender. Gracias, presidenta. Y también regresando al tema del trabajo con Estados Unidos, preguntarle sobre el tráfico de armas. En una reciente entrevista al director de la Oficina de Aduanas de Nuevo Laredo, Alberto Flores, ha mencionado que se ha incrementado de octubre del año pasado a la fecha el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país a través de puentes fronterizos como el de Nuevo Laredo y Nuevo León. Pues esto reflejado en un mayor número de armas y cartuchos asegurados en este último año, que incluso supera a lo incautado en el año fiscal de 2025. Saber qué información tiene al respecto y cuál sigue siendo, presidenta, la petición y los retos con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema. Con el gobierno de Estados Unidos, desde que entró el presidente Trump, hemos buscado, porque así debe ser, una buena relación en todos los temas, porque somos países vecinos, más de 3,000 kilómetros de frontera, porque compartimos problemáticas, porque hay 38 millones de mexicanos viviendo allá, y aquí hay quien dice que son cerca de 2 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en México. Migración está haciendo la revisión. Por lo menos 1 millón viven en México. Somos socios comerciales, la integración económica de ambos países es muy grande, lo cual beneficia a Estados Unidos y beneficia a México, y hemos buscado siempre una buena relación. Siempre hemos dicho, y se lo he dicho personalmente al presidente Trump, y eso ha permitido establecer una buena relación, que nosotros somos un país que queremos una relación de iguales, que demandamos respeto, igual que ellos demandan respeto de nosotros, y que nuestra relación se basa en el respeto a nuestras soberanías, a nuestra territorialidad, y que lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, en primer lugar hay que atender las causas. Como lo dije ayer, a mí me parece muy, muy relevante que un documento que salió publicado hace 4 días de la estrategia de Estados Unidos frente a el problema de las drogas, por primera vez reconocen, y esto es muy importante, el consumo de drogas en Estados Unidos, y atenderlo no solamente evitando la llegada de drogas de otros lugares a Estados Unidos, sino atenderlo desde la perspectiva de salud pública. Eso es algo que nosotros siempre lo hemos mantenido y que nos da mucho gusto que lo hayan reconocido en su estrategia. De igual manera nos da mucho gusto, porque ha sido también tema de conversación con el presidente Trump, que reconozcan la importancia de evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México para no fortalecer a los grupos delictivos en México. Entonces, esto es muy bueno, y eso es lo que hay que poner en el centro, los avances que hemos tenido en la coordinación.
Habrá algunos de aquel lado de Estados Unidos y de este lado que no quieran que haya una buena relación entre ambos gobiernos, pero yo estoy segura que se van a quedar con las ganas. Los mexicanos que van allá a Estados Unidos a hablar mal del gobierno de México, pues no tienen ningún futuro en México ni en Estados Unidos. Algunos grupos en Estados Unidos que buscan que haya una mala relación con México, pues yo creo que también se van a quedar con las ganas. Porque lo que hay que poner, respetando nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestro territorio, lo que hay que poner siempre pues es buscar una buena relación. Y hasta ahora el presidente Trump con nosotros ha sido muy respetuoso. ¿Qué le demandamos siempre a él? Pues que los mexicanos que viven allá sean también protegidos y reconocidos. Y sobre este mismo caso de las acusaciones de Estados Unidos, bueno, de esta oficina del Departamento de Justicia en contra del gobernador con licencia Rocha Moya y otros 9 personajes, preguntarle si va a buscar en un futuro, en los próximos días, algún diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto. Tenemos muchos temas en común, entre otros pues los mexicanos que viven allá y también el tema comercial y muchos otros temas. Y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. Nosotros no estamos de acuerdo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación. Pues siempre digo, nosotros lo que recibimos fue de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de Relaciones Exteriores, una solicitud de detención urgente con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Ante ello, Relaciones Exteriores, con apoyo de la Fiscalía, respondió que se necesitaban más pruebas, que con lo que se había presentado no era suficiente para esta detención urgente. Pero así lo vemos, fue una oficina del Departamento de Justicia. Y sí hay quien quiere que no haya una buena relación aquí. Pues, o sea, buscan la oposición en México, los comentócratas, además de las mentiras que dicen, porque dicen una cantidad de mentiras impresionantes, o sea, parece como si estuviera los conductores metidos en la reunión de seguridad, grabando las conversaciones e inventando, ¿no? ¿Quién es su informante? Porque la verdad pues es muy mal informante, porque no tiene nada que ver con lo que ocurre en el gobierno. Es como cuando inventaron que había un problema en el área de comunicación social del gobierno. ¿De dónde sacaron eso? Es lo mismo que en el gabinete de seguridad se discutió que la presidenta está muy tensa porque, ay, por favor, son puras invenciones. Invenciones del presidente López Obrador. Ayer el Universal sacó unas cosas, la verdad, sin ninguna fuente, de los hijos del presidente López Obrador. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes? Se le contestó Andrés Manuel López Beltrán a Loret de Mola, como diciéndole, oye, que había recibido dinero de no sé qué grupo de la delincuencia organizada. Bueno, por Dios, ¿todo para qué? Para buscar un enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. O que desde Estados Unidos generen una condición de mala relación con México. Ahí van a hablar en Fox News, ayer estuvo Lili Telles, no sé en qué medio, en California, primero diciendo mentiras y segundo, ¿qué busca? O sea, ¿para qué se va allá?
porque no le habla a los ciudadanos mexicanos que están allá y que votan aquí, no le habla no sé a quién en Estados Unidos. Los presidentes de los partidos políticos de oposición que van a Estados Unidos a hablar mal de México. ¿Qué buscan? Pues una confrontación. Pero pues hemos tenido muy buena relación hasta ahora. Ahora sí que qué necesidad, como diría el querido Juan Gabriel. Entonces, son grupos que no quieren que haya una buena relación. Nosotros siempre vamos a defender la soberanía, vamos a defender el derecho de México, vamos a defender el cumplimiento de la ley, vamos a solicitar pruebas cuando se presente una situación como la que vivimos. No queremos injerencia en los asuntos políticos de México porque no la debe haber. Pero eso no quiere decir que no busquemos siempre una buena relación por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de la relación de ambos países, siempre diciendo lo que pensamos, sin bajar la cabeza, con orgullo de ser mexicanas y mexicanos, con dignidad, defendiendo a México, pero buscando una relación cordial y manifestando cuando no estamos de acuerdo, así como ellos pueden manifestar cuando no están de acuerdo, pero eso no quiere decir otra cosa. Entonces, lo que vivimos ahora con el gobernador con licencia de Sinaloa y otras 9 personas, pues nosotros lo que actuamos es diciendo pruebas. Lo que vivimos en Chihuahua, que 2 ciudadanos norteamericanos participaron en un operativo en Chihuahua, ¿qué es lo que dijimos? Pues eso no está bien, no está bien. Estados Unidos, porque ese no es el acuerdo, y además nosotros tenemos leyes y una constitución que hay que respetar, pero sobre todo no está bien a las autoridades de los estados, particularmente el estado de Chihuahua, que incumplan con la ley, porque ellos conocen la ley. Es decir, sobre todo es a las autoridades mexicanas y con la nota diplomática particular a Estados Unidos, para que se conserve la buena relación, que se respete, que nos respetemos mutuamente. Entonces, han querido tomar esta situación ahora como la gran afrenta al gobierno de México. ¿Qué hacemos nosotros? Cabeza fría. Imagínense si nos aceleramos frente a una situación así. No, es saber qué es lo que hay que hacer, pedir pruebas. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el caso de Chihuahua? Fiscalía ve si se violó la ley o no, si hay algún delito que perseguir. Así de sencillo, sin más, sin otra cosa. Presidenta, ya nada más para precisar, en el próximo diálogo que se dé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usted pondrá sobre la mesa este tema de Sinaloa. O sea, usted hablará de esto. Bueno, para eso hay un secretario de Relaciones Exteriores que está hablando con el embajador o con las autoridades de Estados Unidos. Pues para eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo espero que tiene su vía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la cual se le están pidiendo pruebas. Entonces, por eso yo dije, a ver, si es un asunto judicial, que se cumpla con la ley. Si es un asunto político, eso es otra cosa. Y entonces ahí sí, pues no queremos injerencia. Así como ellos no quieren injerencia en la selección de México en las elecciones de Estados Unidos, tampoco queremos que usen a México para la elección de Estados Unidos. Así también nosotros pedimos que las elecciones en México pues se desarrollen sin injerencia de ningún país. Igual se lo decimos a la presidenta de la Comunidad Española. O sea, viene aquí a pedir inversiones o algunas otras cosas, está muy bien. Pero si su interés es político, pues tiene derecho a venir a hablar. No vamos a coartar su libertad de expresión. Ahora, no creo que le sirva a quien la trajo, pues porque no va a ayudar que hable de Hernán Cortés y la conquista para
ganar una elección en nuestro país. Pero pedimos siempre respeto, igual que ellos piden respeto. Entonces, esa es nuestra posición y siempre va a ser nuestra posición esa. Con dignidad, con la dignidad que tiene el pueblo de México, con esa misma dignidad, la representante del pueblo, que es la presidenta, pues se presenta ante todas las naciones del mundo, con mucha dignidad, pidiendo siempre respeto, pero buscando siempre que no haya confrontación, sino una buena relación y la solución de cualquier problema. Es un tema judicial que presente las pruebas. Gracias, presidenta.